Soror, Encuentro Feminista. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa, Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.sonbs, tu estación, y los domingos a las 11 de la mañana en su retransmisión por la misma estación, por www.sonbs.com. También los domingos a partir de las 11 de la mañana nos puedes mirar a través de nuestro canal de YouTube en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en esta ocasión tenemos un súper tema en este programa, pero antes quiero saludar a nuestro equipo, a Paris Paredes, director de producción, y a Carla Arredondo, nuestra directora técnica. También damos la bienvenida con mucho gusto a nuestras invitadas, a Ana Patti y a Elvira. El tema de hoy es súper interesante, es un tema que causa inquietud, causa comentarios a favor, comentarios en contra, causa incógnitas, no viene cargado de incógnitas, viene cargado de controversias. Se ha titulado La voluntad anticipada, lo que no se ve, pero se vive. Estaremos hablando del tema de la muerte en México. Y para ello hemos invitado en tu programa, Soror Encuentro Feminista, a dos grandes especialistas. Tanto Ana Patti, ella es especialista desde la psicología, y a Elvira, ella es especialista desde el derecho, desde esto que es la ley. Bueno, voy a presentarlas formalmente, pero antes la saludo. ¿Cómo estás, Ana Patti? Bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Muchas gracias. Gracias, Ana Patti. Un placer para nosotros tenerte aquí como especialista. También damos la bienvenida a Elvira, a Luz Elvira. Bienvenida, Luz Elvira. ¿Cómo estás? Gracias, Toika. Buenas noches. Pues bien, agradecida, feliz. Un saludo al equipo, a ti por la confianza y esperemos que esto se desarrolle de una manera fabulosa para todos. Claro que sí, teniéndolas a ustedes como especialistas. Y recuerden, en la voz les saluda Toika con el gusto de siempre y muy interesada en desarrollar este tema con dos grandes personalidades desde diferentes enfoques del conocimiento, desde la psicología, desde las emociones, desde lo que piensan y sienten las personas, tanto las personas que tienen algún padecimiento que significa una enfermedad terminal, como de su entorno, ¿no? Su familia. Y tener también aquí a Luz Elvira, especialista en Derecho, ella es abogada. Y bueno, ¿qué nos dice la ley? ¿Y qué nos permite hacer la ley? ¿Y qué no hay que hacer? Porque la ley también castiga. Presento primero a Ana Patricia. Ella es Ana Patricia Olivares Peralta. Es licenciada en Psicología con especialidad en Logoterapia. Es educadora y consejera en prevención de conductas antisociales, es decir, en adicciones, o principalmente en adicciones, ya nos dirás, Ana Patti. Es consejera en hábitos saludables desde la filosofía ayurvédica, es instructora de yoga y es instructora de meditación. Ella es la titular de Desarrollo Humano y Psicología, que le abrevian Vendo-Wa Sociedad Anónima. Bueno, pues ya nos platicarás también de esta institución, Ana Patti, ojalá nos dé tiempo. Y enseguida presento a Luz Elvira. Luz Elvira Viña Solano es licenciada en Derecho por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Ciencias Penales por el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con formación especializada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bioética, auditoría social, promoción legal, comunitaria y seguridad. Ella integra la perspectiva jurídica con la defensa y promoción de los derechos fundamentales, que este será principalmente el enfoque que darás a tus intervenciones en este tema, Luz Elvira.
Muy bien, muchas gracias. En el ámbito académico es docente de licenciatura y posgrado, donde imparte, entre otras, las asignaturas de Derechos Políticos de las Mujeres, Bioética y Marco Jurídico en Enfermería, promoviendo el análisis de temas relacionados con la autonomía de las personas, el consentimiento informado, los derechos de los pacientes y la protección de la dignidad humana. También con este enfoque que tendremos como especialista en este programa. Es importante, es interesante, pero además muy importante saber qué es esto del consentimiento informado. Asimismo, participa en la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y es miembro activa en 3 importantes redes: la Red Interdisciplinaria de Derechos Humanos, la Red Nacional por la Justicia y la Red de Apoyo 3C. Esto es Cuidándome como Ciudadana. Su trabajo se distingue por promover el diálogo entre el derecho, la bioética y los derechos humanos, aportando al análisis de temas de gran relevancia social como la autonomía de la voluntad, los cuidados al final de la vida y la muerte digna. Todo ello desde una perspectiva jurídica, ética y humanista que coloca en el centro la defensa y el respeto a la dignidad humana. Y también creo que puedo agregar, Luz Elvira, que trabajas también con perspectiva de género, es tus especialidades, tus temas. Pues bienvenidas, queridas participantes en este programa titulado Voluntad Anticipada, lo que no se ve, pero se vive. Y pues iniciamos tus intervenciones con, a mí me gustaría, Ana Patti, que tú nos platicaras, como que nos dieras el contexto de cuáles son los efectos psicoemocionales de la enfermedad terminal, que es el tema a partir del cual vamos a desarrollar esto. La enfermedad terminal vista como la vive el propio enfermo o enferma o enferme, y cómo la vive su entorno, cómo la viven sus familias, cómo la viven sus parejas, sus hijos, su medio, ¿no? Puede ser también un medio laboral, etcétera, cuando la persona tiene enfermedad terminal. Desde los ámbitos que tú nos señales, desde lo psicoemocional, lo psicológico, etcétera. Adelante, Ana Patti. Es importante empezar desde el diagnóstico, ¿no? Porque la persona no se siente bien o a veces se siente bien y va al doctor y le dicen, tienes X, ¿no? El diagnóstico que sea. Y entonces viene la pregunta, ¿y cuál es el pronóstico? ¿Voy a mejorar, no? Como la parte médica, pues siempre es reservado, generalmente es reservado. Es mucho peor cuando el doctor dice, bueno, pues no tenemos una perspectiva positiva. Eso es peor, pero es como el mismo impacto. La persona recibe un diagnóstico y en el momento en el que la persona recibe un diagnóstico, lo primero que pasa es que la mente se vuela y empieza a imaginar todo lo que va a venir con la enfermedad. Esto trae un impacto de ansiedad, de angustia, porque la persona empieza a imaginar que le va a doler, que se va a sentir mal, que va a perder peso. La gente diagnosticada con cánceres y mi cabello, aunque parezca irracional, pero la mente empieza a defenderse porque se asusta. Entonces las personas con un diagnóstico terminal empiezan por el susto. Y viene todo un proceso de duelo, ¿no? La parte de la negación, la negociación, la ira, todo lo que implica el proceso de duelo, lo vive la persona que tiene un diagnóstico. Porque es la imagen mental más lo que empieza a suceder realmente, porque el cuerpo empieza a cambiar y empiezan a suceder cosas. Y luego viene el medicamento y el medicamento tiene sus efectos secundarios y la persona los empieza a sentir, los empieza a vivir. Entonces, en este proceso de duelo es donde a veces se marca la diferencia en estoy muy positivo, siento que todo va a salir bien o ya no, esto no va a salir bien. Y entonces toma caminos distintos el manejo del duelo. Todo lo que pensamos
se va llevando al cuerpo y el cuerpo es la manera en la que recibe el tratamiento y lo empieza a expresar, porque la persona empieza a vivir el duelo de manera distinta. Este primer encuentro, vamos a llamarlo el diagnóstico, es terrible, terrible para la persona hasta que lleva el duelo, pero lo recibe la familia también. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los, vamos a llamarle grupos sociales, ¿no? A la parte del trabajo, las amistades, todo el contacto que no sea la familia nuclear, vamos a llamarlo lo social. Pero la familia nuclear recibe el diagnóstico y empieza a imaginar. Entonces pueden pasar muchos escenarios, porque hay escenarios en los que las familias dicen, ya no te muevas, ya no hagas nada, tienes que cuidarte, te tenemos que cuidar. Y entonces la persona, además de que está viviendo el duelo, está sintiéndose poco productiva. Y viene otro impacto, porque estoy perdiendo autonomía. Y si ahorita no puedo hacer nada, y entonces en unos meses me van a tener que cargar, me van a tener que llevar al baño. Y esto soportado en muchas situaciones por la parte familiar. Ya no vayas al trabajo, la parte social. No, ay, pobrecito, vamos. Entonces, estas miradas de pobrecita, pobrecito, hay que cuidarlo, que no se mueva, hay que tener atención, no son productivas para un proceso de duelo positivo para la persona, porque la persona tiene 1000 cosas en la cabeza. ¿Qué es importante en esta primera etapa? Estoy hablando de la primera etapa del diagnóstico. Tener claros todas las definiciones, ¿no? Los alcances. Sí, dime. Ana Mati, fíjate que yo aquí tengo una pregunta tanto para ti como para Elvira, si me lo permiten. Para ti, a ti te preguntaría en un primer momento, en el lenguaje de lo cotidiano, creemos comprender qué es el duelo, ¿no? Pero ya que estás acá, explícanos qué es el duelo, porque podemos decir, es el dolor, es la pérdida, es la ausencia, ¿qué es el duelo? El duelo es ese momento en donde dejas, pierdes, ¿no? Ya no está tu parte, la otra persona. Es un proceso interno en el que sientes que pierdes algo. Es la pérdida y lo podemos extender a muchas situaciones, ¿no? De una persona, la pérdida de algún miembro del cuerpo, el cambio de edad también es un proceso de duelo, cambio de trabajo. Entonces es este proceso en donde digo, no, es que ¿cómo me está pasando a mí? No logro alcanzar a ver, pero ¿por qué me está pasando a mí? Esto no me puede pasar. Y de la sorpresa paso al, es que esto no puede ser, esto es injusto, ¿por qué? ¿No? Y de ahí viene una tristeza espantosa, ¿no? Porque pasé del enojo a, pues bueno, ok, voy a aceptarlo. Entonces empiezo a negociar. Y en esta negociación viene la tristeza de la pérdida, que se llama, lo manejan en el término del duelo como depresión, de, híjole, perdí, ya no es mío, ya no está y necesito aceptar, aprender a vivir de nuevo sin esto que perdí. Con la parte de un diagnóstico en una enfermedad terminal es la salud, ¿no? O sea, va a pasar algo, voy a salir o no, pero ya no voy a ser la misma persona. Va a haber un lapso en el que no voy a ser la misma persona. Entonces, necesito vivir ese enojo de la enfermedad, necesito negociar conmigo el poder reincorporarme, necesito llorar y pasar esa etapa en la que voy a despedir quien fui para aceptar lo que venga y lograr reincorporarme a lo que tenga que ser, ¿no? Es todo un proceso. Sí. Gracias, qué bueno que lo dices más de esta manera tan claro, porque bueno, esto implica, como tú lo señalas, la pérdida de casi todo tipo de relación, ¿no? Casi toda pérdida de todo tipo de relación, con el otro, con la otra, con nuestro entorno, a ver, con las mascotas, por ejemplo, con los bienes. Exacto. Y fíjate, yo te quiero preguntar, Elvira, así como nos los viene señalando y nos los viene desglosando Ana Patti, entonces se presenta la enfermedad y llega a un grado de enfermedad terminal y se va perdiendo la dignidad. Entonces, cuando, por ejemplo, muchas personas interpretan en la enfermedad
que pierden su dignidad cuando ya tienen que estar cómodo, por ejemplo, ¿no? El cómodo. Yo te preguntaría, Elvira, entonces, ¿qué es la dignidad humana? Pues la dignidad en sentido amplio, desde el ámbito de los derechos humanos, la dignidad es lo que es intrínseco a nosotros. En palabras sencillas, es que cualquier procedimiento o cualquier situación que vivamos o que nos hagan, no nos haga sentir humillados, no nos haga sentir denostados, menospreciados. Por ejemplo, hay a quien le puede incomodar mucho el tener que utilizar un pañal, por ejemplo, ¿no? Y si esa persona considera que el uso del pañal atenta a su dignidad, bueno, el ámbito de los derechos humanos dice es válido. Aquí no hay nada escrito, es la percepción de la persona. Y la dignidad de la persona, cuando la persona está dentro de un ámbito, y decíamos ahorita, explicaban a Patti, dentro de un ámbito nuclear, cuando tiene el apoyo de la familia, cuando lo puede expresar, cuando la persona es útil productivamente, hablando, ya sea porque estudia, porque trabaja, porque tiene una razón en el contexto, pues lo puede externar. Pero ¿qué pasa cuando la persona tiene una neurodivergencia? Cuando tiene una situación que le impide expresar cuál es esa dignidad. Y en ese sentido, pues hemos tenido avances desde lo legal para poderle dar voz a esas personas que no pueden expresarlo. ¿Por qué? Porque tienen una parálisis cerebral, porque son personas que ya cursan con una situación que les impide expresarse y que aunado a eso, además tienen un diagnóstico que es un diagnóstico terminal. Y entonces, ¿cómo aborda la bioética esta situación? Pues da conceptos sobre precisamente lo que es la dignidad, cuáles son los pilares, dice la bioética, que siempre vamos a buscar la autonomía de la persona, que la persona pueda decidir, y a lo mejor la persona no va a decidir por sí misma, en este caso que yo les planteo, pero el acompañante, el familiar que está con esa persona sí lo conoce, y sabe que si mueve el cuerpo de cierta forma es porque está manifestando dolor, porque está señalando dolor, y los principios de la bioética son siempre buscar la beneficencia, el que la persona esté bien, que se encuentre cómodamente bien con la situación con la que va a vivir, ya sea que lo pueda expresar o que no lo pueda expresar. Entonces la dignidad no se pierde, la dignidad es algo que traemos intrínseco con nosotros y no importa si somos ricos, si somos pobres, si somos indígenas, si no somos indígenas, si somos mujeres, hombres, si somos de la comunidad LGTBI, eso no importa. Es algo que se tiene intrínseco durante la vida e incluso durante la muerte, porque la bioética, porque la dignidad, porque los derechos humanos incluso van más allá de la muerte. Y por eso es que se enfatiza mucho que en estas enfermedades se respete el cuerpo, y es parte de lo que vamos a hablar ahorita con Ana Patti, ese respeto al cuerpo, para que dignamente ese cuerpo sea respetado aún cuando sobrevenga la muerte. Y por eso se decide a través de estos documentos que vamos a platicar, de esta voluntad anticipada, vamos a platicar de este conocimiento informado que preguntabas, que tenías esa inquietud del conocimiento informado. Vamos a ver cómo la persona puede decidir por sí o por su familiar cuando su familiar tiene alguna discapacidad o alguna condición que no le permite decidir libremente, cómo debe ser tratado ese cuerpo, esa persona, aún hasta después de que sobrevenga el fallecimiento. Entonces, pues es algo... Gracias. Sí. Sí, gracias, Luz. Pues nos queda claro, sí, cuando la dignidad humana se ve o la vemos o la pensamos afectada, pues sobreviene de esta manera los duelos. Pues continuamos, retomamos lo que nos está señalando Ana Patti en este sentido de los efectos psicoemocionales. Vamos hacia allá. Sí, Los me efectos gustaría psicoemocionales de la enfermedad.
Perdona, me gustaría Sí. retomar un poco lo que estaba mencionando Elvira. Es importante, la persona tiene un mundo, es un mundo y su mundo se está desmoronando con ese diagnóstico. La persona no sabe cómo manejarlo porque es algo nuevo, generalmente es algo inesperado. Pero no solo impacta en la persona el diagnóstico, impacta la manera en la que lo reciben quienes la rodean. Y esta manera de recibirlo, hay teóricos que tienen incluso hasta clasificaciones, ¿no? Por la manera en la que la familia se vuelca en la persona, en la que está diagnosticada. Y puede llegar a ser muy positivo, pero también puede llegar a violar los derechos. En los seres humanos, sobre todo la cultura latina, somos muy cariñosos, ¿no? La familia mexicana es muy cercana. Y entonces cuando hay alguien en riesgo, todos lo protegen. ¿Qué pasa cuando una persona de un núcleo familiar está en riesgo? Todos empiezan a ver la manera de solucionar la situación y perdemos de vista lo que está viviendo, la realidad que está viviendo la persona. Esta persona que recibió un diagnóstico y que ya vamos a dar el segundo paso, ya está en tratamiento, su cuerpo está cambiando porque está recibiendo agentes que son ajenos a él. Y entonces empieza a sentirse cansado, empieza a comer menos, empieza a perder autonomía, en muchas ocasiones empieza a perder la memoria como parte del efecto secundario. Son millones los efectos secundarios. Y entonces viene esta preocupación de la familia. He tenido casos, ¿no? En donde es que yo no puedo permitir que se enferme, tengo que ver la manera de curar a mi abuelita, a mi tío, ¿no? Y entonces es una desesperación de la familia por querer curar algo que no es posible porque ya está siendo tratado por un especialista. Y empiezan a correr con el huesero de la esquina y empiezan a correr con otro tipo. Y entonces la persona que está diagnosticada recibe millones de test con millones de tratamientos y además la preocupación de la familia. Y esto no es positivo para la persona que está diagnosticada y que está recibiendo un tratamiento. Es importante que tomemos en cuenta todo esto, ¿no? El amor que sentimos por las personas que están siendo diagnosticadas necesita vivir su duelo como familiares, como amigos. Necesitamos vivir el duelo en donde nuestra mente está imaginando que va a morir. Aunque no sea así, nuestra mente está imaginando que va a estar en cama, que va a dejar de caminar, aunque no sea así. Y entonces es parte del tratamiento positivo ofrecerles a las personas que tienen un diagnóstico un espacio de respeto, un espacio de respiración, para que se pueda vivir plenamente el tratamiento. Y de ahí nos vamos entonces, me gustaría que abriéramos a reserva de lo que comentes, la parte de la voluntad anticipada. ¿Cómo entra este término en las personas con un diagnóstico de enfermedad terminal? No sé si le entramos, tú dime, yo. Sí, sí, claro que sí, Ana Pati, pero fíjate que me gustaría que subrayaras esta parte, que nos pudieras abundar un poquito más. Esta parte donde la persona, el entorno, quienes conforman el entorno, se dedican a la búsqueda o se abocan a la búsqueda de esto, ¿no? De las otras opciones, de lo mágico, de lo que sí va a dar resultado, etcétera. Puedes abundar un poco en ello, porque fíjate, esto sucede y yo miro que sucede, pues yo creo que en casi todos los casos o en todos, y que las personas dedican muchos recursos, de varios recursos, desde los económicos, el tiempo, viajan distancias largas, viajan a otros países, etcétera. ¿Puedes subrayar o abundar sobre ello? Sí, claro que sí. Vuelvo a esta parte en donde se crea la necesidad de, es que me dijo un amigo o un vecino que hay una persona que cura, ¿no? O cuando yo me sentí mal, entonces voy a traer a mi doctor, aunque el doctor no tenga nada que ver. Y entonces empezamos, voy a hablar como cultura, a llevar a la persona que tiene un diagnóstico con otro tipo
de expertos o que creemos que son expertos, aunque no sean en la salud, con el afán de curarlo, ¿no? La persona que tiene el diagnóstico está cansada mental y físicamente, mental porque también está con su propio proceso, ¿no? Está tratando de acomodar los pensamientos, de vivir su tristeza y está sintiendo el cuerpo cansado porque está recibiendo agentes externos. Y todavía lo estamos, es que necesito sanarte, es que no te dejes morir, es que me dijeron que era muy bueno, ¿no? Y empezamos a mover a una persona con cierto diagnóstico hasta otros países para que reciban un tratamiento que consideramos que lo va a sanar. No es que esté mal, tampoco es que esté bien. Todo va a depender del beneficio que reciba la persona con el diagnóstico. Pero corremos. Hay gente que ha dejado el trabajo porque necesito sanarlo. Entonces voy a dejar mi trabajo para llevarlo con todos los especialistas que pueda. Y entonces el ingreso económico disminuye. La constancia en el tratamiento médico ya no es constancia. Y entonces, ¿por qué empeoró? Pero lo voy a llevar entonces con otro especialista y perdemos el hilo, perdemos el camino de lo que podría ser un tratamiento benéfico para la persona que tiene el diagnóstico. ¿Y qué es importante? Reitero, no es que esté bien ni esté mal. Es que quiere la persona que tiene el diagnóstico. Generalmente no les preguntan y entonces el cuerpo empieza a decaer y es cuando vamos a llevarlo a todos lados. Traigan una ambulancia. Ha habido ocasiones en que las familias vamos a comprar una camioneta para meter al familiar en camilla, en silla de ruedas. Entonces suben a la persona con el suero conectado, con oxígeno y nunca nadie le preguntó a la persona que recibe el diagnóstico, oye, ¿quieres que nos movamos en el país? ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres? No, en ningún momento esto fue preguntado. Y entonces la falta del trabajo de duelo en la familia, en los círculos cercanos, lleva a exponer a la persona con un diagnóstico a una muerte más dolorosa y más rápida. ¿Por qué? Porque se interrumpe lo que el médico había sugerido, porque no se le preguntó a la persona qué era lo que estaba buscando, qué quería para su vida. Y llegan del trabajo, oye, yo sé que ya agotaron todo, pero tengo uno buenísimo, ¿no? Entonces está esta persona con un diagnóstico terrible, tirada en su cama, con 5 personas desconocidas, viéndolo sin ropa, viéndola sin ropa, tocando el cuerpo, administrando, sugiriendo, y esto ya empieza a tocar la parte que decía Elvira de la dignidad humana, ¿no? Porque entonces ya no estamos respetando. Y dentro de ese cuerpo que está ahí recostado o sentado, hay una persona que siente, que está viviendo, que está pensando, que está analizando todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y es importante tomarlo en cuenta. Saber que querer solucionarle una enfermedad o un diagnóstico a alguien no es amarlo más. A veces necesitamos trabajar nuestro propio dolor y la muestra más sincera de amor es darle lo que quiere, porque a veces están muy cansados ya y lo dicen, ya no quiero seguir. Y entonces es que necesito tenerte aquí y necesito que te quedes conmigo y yo te quiero para toda la vida, pero no es lo que yo quiera. Ese es mi duelo, esa es mi pérdida. ¿Y qué pasa con el que está sufriendo del otro lado? ¿No? Sí. Dime. Sí. Aquí hay algo que me llama y que yo quiero preguntarte, Luz Elvira. Es cuando tú hablas de la obstinación terapéutica, pero bueno, además, ¿quieres comentar al respecto? Adelante, por favor. Sí, bueno, rápidamente, la única certeza que tenemos en esta vida es que un día nos vamos a morir. Y hemos escuchado por todos lados el tema de la prevención. Y en este caso, la voluntad anticipada no es la excepción.
justo lo que nos explicaba ahorita Ana Pati con tanto detalle de lo que te pasa y de lo que sufre la familia, eso lo podemos evitar. ¿Y cómo lo podemos evitar? Tomando esta decisión de la voluntad anticipada. Pero para poderla tomar necesitamos un paso previo, que es el conocimiento informado. El conocimiento informado es precisamente preguntar, investigar. A lo mejor dirán, pues yo no fui a la escuela, no tengo estudios, no vivo en una comunidad, estoy alejado, ¿qué puedo hacer? Bueno, preguntar, platicar. Ahorita en México tenemos las opciones de que la voluntad anticipada en materia federal, es decir, en hospitales como el IMSS o el ISSSTE, es gratuita a través de un formatito, pero ese caso ya ocurre cuando la persona está enferma. ¿Y qué pasa si no estoy enfermo y la quiero tomar? Bueno, ya hay muchas entidades, son aproximadamente 16, 17 en nuestro país, es decir, estamos hablando del 50%, donde la ley ya permite que las personas puedan hacer esa voluntad a través de un documento. Y que ese documento puede ser notariado con descuento especial para personas que ya son adultas mayores, o bien en algunos casos, por ejemplo en el estado de Morelos, si la persona acude con el juez de paz o con el síndico municipal, el documento tiene la misma validez y es gratis. Entonces sería interesante que conocer dónde, en qué entidades o de dónde nos escuchan para poder detallar, en tu entidad sí se puede, en tu entidad no se puede. Y entonces este tema de la enfermedad, de la dignidad, de ese manejo del cuerpo, ahí entran varios conceptos muy interesantes. En primera, pues hay que desmitificar lo que es la voluntad anticipada. La voluntad anticipada no significa que yo autorizo que me dejen de atender y que me muera. Eso es erróneo, ¿no? La voluntad anticipada es decir, cómo pretendo o cómo quiero que traten a mi persona, a mi cuerpo, los médicos, las enfermeras, las personas, incluso hasta psicólogos, porque hay un apartado de cuidados paliativos, psicólogos, fisioterapeutas, cómo quiero que me traten si llego a tener una enfermedad terminal y qué tratamientos sí quiero, qué tratamientos no quiero. Eso lo puedo hacer con la voluntad anticipada, que es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, con la eutanasia, ¿no? La eutanasia pues, es una palabra griega, quiere decir el buen morir o la muerte dulce. ¿Por qué? Porque se suministra un medicamento a la persona para que muera y evitarle ese dolor. No va a pasar eso con la voluntad anticipada, ni tampoco se le va a suspender el tratamiento a la persona, ni se va a dejar de cuidar, ni se va a dejar de atender, pero sí va a impedir lo que mencionabas, Toika, la obstinación de los médicos, que a veces ellos en su formación hay que preservar la vida bajo cualquier concepto, y ese bajo cualquier concepto puede ser que la persona tenga un respirador, que tenga catéter, que lo estén dializando, a veces las personas ya ni siquiera pueden recibir inyecciones, están tan lastimados los cuerpos, ya no pueden recibir inyecciones en los glúteos, los tienen que inyectar en las piernas, en las pantorrillas, en donde haya un poquito de músculo, ¿no? Entonces, esa obstinación pues se puede controlar. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos todos, todas, todes, tenemos el derecho de informarnos y de preguntar, esta enfermedad que tiene mi familiar, esta enfermedad que tengo, ¿qué pronóstico tiene? No, pues que aproximadamente tanto tiempo, no podemos decir una fecha. Ok, ¿cuál va a ser el tratamiento que me van a suministrar? Ese tratamiento que implica, si no da resultado, ¿puedo cambiar de tratamiento? Entonces se vale hacerle preguntas, y ese es el conocimiento informado. Se vale hacerle preguntas al personal médico, a los terapeutas que nos van a acompañar, que van a acompañar a nuestra familia. Se vale preguntarles,
¿qué va a pasar? Y si yo ya no quiero, y si me quiero desistir, incluso la voluntad anticipada también prevé eso, ¿no? Me da miedo, me acobardo un poco y digo, sí, siempre sí quiero que me conecten el respirador, ¿puedo cambiar de decisión? Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces sí es importante que las personas se informen porque los médicos van a hacer su trabajo para lo que estudiaron y lo que ellos tienen, ¿no? Que es defender la vida utilizando la tecnología, la ciencia y todo lo que tenemos a mano. Y aparte hay otra figura por ahí también concomitante con este tema, la limitación, le llaman la limitación o la adecuación del esfuerzo terapéutico. Ya no es solo de que no se obstinen en te voy a salvar, te voy a salvar, te voy a salvar y voy a hacer todos los tratamientos para prolongar tu vida, sino que también haya una adecuación real al padecimiento que yo estoy teniendo, ¿no? Bueno, ¿qué tanto va a servir para la esclerosis lateral amiotrófica que tengo, el hecho que me tengas con un respirador? ¿Solo vas a prolongar mi agonía o cuánto tiempo voy a estar ahí? Esto es muy importante que las personas, que su familia lo sepa. Y ahorita a lo mejor dirán, bueno, pues yo no estoy en esa hipótesis, ¿no? Generalmente pensamos que estas decisiones son cuando se tiene cáncer, cuando se tiene algún derrame cerebral o un infarto muy fuerte. Ahorita podemos estar muy bien y en un segundo la vida nos cambia. O sea, en un segundo podemos tener un infarto cerebral, podemos caernos y golpearnos la cabeza y quedar en estado vegetativo. Entonces, qué mejor oportunidad de empezar a investigar, y este tipo de charlas son bien importantes porque van enfocadas a eso, a que nos despierte por ahí la inquietud de investigar más sobre lo que es la voluntad anticipada y poder decidir ahorita, somos conscientes que podemos, que sabemos poderlo hacer. En muchos estados, en la mayoría, la ley permite que lo hagas estando, llamémoslo, lo entrecomillo, estando sano. Porque hay otras legislaciones, otros estados que dicen, no, solamente la voluntad anticipada si ya tienes detectada o diagnosticada una enfermedad terminal, que ahí habría que ver un poco qué tan apegado a derechos humanos es este criterio normativo, porque, bueno, pues las personas podríamos decidir sobre lo que queremos de una manera anticipada, y porque ninguno estamos exentos a terminar nuestros días, no lo sabemos, en un hospital, ¿no? A lo mejor dependiendo de un aparato, dependiendo de un medicamento, y que entonces, les digo, no sientan miedo. La voluntad anticipada no es de que no me van a atender, ya no me van a cuidar, me van a dejar de dar medicamento. Eso no va a ocurrir, por el contrario, es buscar la comodidad del paciente, su bienestar, el que tenga menos dolor y que su familia pues también viva este proceso de una mejor manera, ¿no? Y que ahí, bueno, ya hablaremos en su oportunidad sobre el tema de las mujeres y de cómo las mujeres acompañamos este proceso y por qué hay una incidencia más alta de mujeres que firman la voluntad anticipada con respecto a los hombres, que ellos son menor en número. Interesante este punto, bueno, todo lo que ha señalado Luz Elvira, pero sobre todo este punto, y a lo cual quiero referirme al público, que bueno, está planeado que tengamos una segunda parte de este programa con ustedes, con los especialistas, con Ana Patti y Luz Elvira, en la próxima semana. Así que de antemano invitamos al público a que nos siga a la próxima semana. Pero justo que lo que has dicho es súper interesante, hablar del consentimiento informado, de la autonomía, etcétera, pero aquí está, esta parte es la cabeza, ¿no? Siendo seres biopsicosociales, pues nos falta la otra parte, ¿no? La de esto, de lo que siente, el sentir. Y al respecto yo te quiero preguntar, Ana Patti, ¿cómo nos preparamos ya con una enfermedad terminal en puerta, ya presente? ¿Cómo nos preparamos para
tomar esta decisión? Esta Fíjate que decisión de la voluntad. Prepáranos para ello, por favor. Ya nos preparó Luz Elvira en este sentido, ¿no? Pensémoslo. Acudamos donde está la ley, hagamos uso de la ley en el marco de los derechos humanos. Pero ¿cómo nos preparamos desde acá? Desde este ser sintiente, ¿no? Desde esta ser humana sintiente. yo le agregaría, dices, biopsicosocial, y yo le agregaría espiritual, ¿no? Porque somos seres que tenemos diferentes creencias. Al final, la mayor parte de las personas creemos en algo extra, ¿no? Y entonces, no creo que haya una manera de prepararnos para ese momento hasta que llegue. Hasta que llegue ese diagnóstico, hasta que llegue ese tratamiento y veamos cómo vamos evolucionando. ¿Qué sí podemos preparar? La conciencia. ¿Cómo sí podemos hacerlo? Me gustaría invitar a la gente a esta parte, vamos a como un juego de roles, ¿no? Vamos a jugar a esta parte de, ¿y qué pasa si yo soy el que recibe el diagnóstico? ¿Qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Qué me gustaría hacer con ese diagnóstico? Quisiera tomarme un tiempo para asimilarlo. Si yo fuera el que recibe el diagnóstico que sea. Pero ¿cómo me gustaría a mí vivirlo? Porque el cuestionarme, entonces va a facilitar la empatía a qué pasa si un familiar o un amigo recibe un diagnóstico terminal, ¿no? ¿Y qué pasa si va avanzando en él? Porque ya que lo vi en mí, entonces probablemente es más fácil respetar, acompañar, escuchar lo que viven las personas. Cuando las personas están en un tratamiento, y a veces ni siquiera en el tratamiento, el simple diagnóstico baja. Es un síndrome de desmoralización total. Y la persona no quiere seguir. Aunque sea momentáneo, después diga, sí, le voy a entrar y voy a... Sí, pero la primera es, no sé qué hacer, ¿no? No quiero seguir. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Y entonces, ¿cómo nos preparamos a acompañar? No nos podemos preparar para recibir la noticia, pero sí me puedo preparar para acompañar a una persona. Sí me puedo preparar con la conciencia. Esto que estamos diciendo de, va a haber un duelo. Los que acompañamos a personas con algún diagnóstico vivimos un duelo, porque vamos a perder a la persona, tal vez no muera, pero vamos a perder a la persona por un tiempo, ¿no? Y necesito saber que me va a doler y necesito que voy a querer correr para traer 1000 especialistas, pero no puedo. No puedo porque en este juego de roles, imaginándome en esa situación, no me gustaría tener a 5 millones de personas encima de mí. No me gustaría que me pobretearan. No me gustaría que me limitaran mis actividades. No me gustaría que la gente pensara que soy alguien más. Y entonces ese es mi trabajo acompañando a una persona. La acompaño a que siga encontrando sentidos. La acompaño a que siga emocionándose por pequeñas cosas en la vida. Porque ya trae un diagnóstico y viene encima mi diagnóstico. El diagnóstico que yo le pongo, ¿no? Híjole, y si deja de ir al baño, no te preocupes, ¿eh? Si empiezas a hacerte del baño encima, yo te voy a limpiar. Yo te amo. Sí, y es un acto de amor. Pero ¿cómo lo recibe la persona? Es que no me imagino, siempre he ido yo al baño y no me imagino que alguien, mi hija, un sobrino, el vecino, tenga que intervenir en eso. Es muy doloroso. Y entonces si hago conciencia de lo que va a enfrentar la persona, probablemente me voy a acercar de una manera mucho más respetuosa, más simpática, más humana y menos invasiva. El punto es menos invasivo, saber que no puedo pasar el límite entre lo que está viviendo la persona con el diagnóstico y mis duelos, mis necesidades emocionales. Y entonces, estar ahí de la manera más respetuosa y menos invasiva. Creo que es la mejor manera de prepararnos, aunque nunca estamos preparados para un diagnóstico. Sí, sí, Pati. Fíjense que aquí me surge un poco en el recuerdo, una vez presencié una sesión de un psiquiatra con mamás. El tema era, la pregunta generadora era, ¿amas a tu hijo, a tu hija, como
le demuestras el amor, ¿no? Y bueno, percibí y pude darme cuenta cómo, pues, de acuerdo al constructo que tiene cada individuo, cada persona, pues dice, yo amo así, yo muestro mi amor así, tal y tal, ¿no? Y entonces el psiquiatra les decía, bueno, la primera muestra de amor, o una de las primeras muestras de amor hacia nuestros hijos pequeños, nuestras hijas, es tomarle sus manitas y lavárselas. Y esto me hace mucho sentido cuando tú dices, sí, justamente esto, limpiarte, acercarte la cuchara a la boca, exacto, estos son actos de amor. Así, no es el ramo de rosas más buchón, ¿no? Inmenso. No, es este acto de amor. Además, digo, claro, que hay regalados. Y fíjate, Pati, yo quiero, pero dime tú eh, si cabe la pregunta. Tú ahorita nos has dado como un panorama cómo la persona que está al frente, ¿no? Enfrente, la otredad, cómo, cómo reaccionar, cómo repensarse, cómo reflexionar. Cómo la persona que lo vive, esta persona enferma, puede transitar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se da este proceso? Tú lo has vivido, tú has tenido esta experiencia. ¿Cómo se da el proceso? Digo, como para comprenderlo, ¿no? No son casos, no es lo general, puede ser que de acuerdo a lo que tú nos digas, ¿cómo la persona puede transitar hacia esta toma de decisión, como lo ha señalado Luz Elvira, ya con consentimiento, ya informada, etcétera? Pero ¿cómo transita desde esto, desde la psique, desde su corazón, desde su fe? Mira, lo que he podido ver es, hasta ahorita no he tenido un contacto con ningún caso en el que la persona con diagnóstico diga, llévenme a 5 millones de especialistas. Me parece que incluso en alguna ocasión tuve el contacto con un papá que era soltero, padre soltero, con un hijo. El hijo tenía 14 años y estaba enfermo con diferentes padecimientos respiratorios. El niño muy tranquilo y empezaba a tener paros respiratorios, dificultades, y el papá decía, es que no te puedo dejar morir. Y el niño decía, ya no puedo más, ya no quiero más, te pido que ya no me lleves al doctor, ya déjame tranquilo. Entonces el papá le decía, no te puedo dejar morir porque eres lo único que tengo, ¿no? Y el niño estaba muy claro, pero el papá estaba aferrado, que es lo que hablaba hace ratito de la familia, ¿no? Nos aferramos. Las personas que reciben un diagnóstico generalmente tienen, después de este proceso de duelo, muy claro lo que están viviendo, muy claro lo que están sintiendo, si se sienten mejor o si no se sienten mejor. Entonces las personas lo van viviendo día con día, ¿no? Ellos van viendo cómo su cuerpo va cambiando. Ellos van sintiendo la tristeza de no poder hacer las cosas o la felicidad de que van mejorando, ¿no? Y lo único que les queda es agarrarse del amor de la familia. ¿Qué podría yo decir de una persona que recibe un diagnóstico? Es que el amor lo sana. Las personas, la red de apoyo que está a su alrededor, es lo que les ofrece la estabilidad. ¿Cómo se preparan? Es difícil decir, no, te vas a preparar para un diagnóstico. Reitero, lo que me ha tocado hasta ahorita es que las personas que reciben un diagnóstico ya tienen claro hacia dónde van, cómo van evolucionando. Lo sienten, lo viven, ¿no? La gente desarrolla generalmente una parte espiritual muy profunda y hay que respetarla. Y se aferran a diferentes creencias y hay que respetarlo. Entonces, lo que le resuene a una persona con cualquier diagnóstico, lo que le dé sentido en la vida, es lo que lo va a hacer moverse. ¿Qué necesitamos cuando nos dicen que nuestro cuerpo no está funcionando al 100? Un motivador. Hasta con gripa, ¿no? A veces tienes gripa y lo que te hace salir de la gripa es pensar que te vas a sentir bien. Y estoy hablando de una gripa, ¿no? Una enfermedad estomacal, lo que te hace comerte el jarabe, comer el pollito es, bueno, voy a estar bien y en algún momento me voy a comer otro pozole, ¿no? Pensamos en una persona que tiene un diagnóstico con una enfermedad, es que se aferre a lo que quiere en la vida. Empiezan a encontrar en los pequeños detalles los sentidos, en un amanecer, en la música, que se abran al mundo.
un diagnóstico no define a nadie, ¿no? Y tal vez me voy a salir un poquito del tema, pero son los casos de, ¿quién sabe cómo se sanó? O sea, esto es un milagro, ¿no? Y entonces en muchos casos la gente habla de, pues me dediqué a ser feliz, me dediqué a hacer cosas que no hacía antes, me dediqué a ver gente que no veía, a conocer nuevos momentos de vida. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Como a la gente le resulte positivo. Pero aquí viene este complemento que no podemos dejar de lado, que somos los que rodeamos a la persona. Este intento de buscar algo más le va a ayudar si nosotros lo creemos y lo acompañamos y lo amamos y lo conocemos. Pero si estamos limitando a una persona que apenas fue diagnosticada y apenas empezó a entrar, no, ya ni te pares al baño, ya te contrató un enfermero, ya va a venir el hueser. Entonces, ¿qué posibilidad tiene una persona con un diagnóstico de encontrar a qué aferrarse? ¿Cómo puede acercarse a algo espiritual? ¿Cómo puede acercarse a pintar, a encontrarse con él o con ella misma, si no puede moverse desde ese espacio? Es algo que va de la mano. Es importante, decía hace rato Elvira, que tengamos claro quiénes nos rodean en qué momento, porque de acuerdo a la gente, a la red de apoyo que hemos creado, va a ser la evolución personal, psicológica, social y espiritual ante cualquier decisión que tengamos que tomar. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos por terminar el programa, nos quedan pocos minutos. Yo quiero pedir en primer lugar, a Luz Elvira, si nos puede dar una última intervención breve, sería como de 2 minutos aproximadamente, 2-3 minutos, puesto que estamos a punto de cerrar el programa. Sí, adelante, por favor. Sí, gracias. Pues a mí me gustaría, como que me quedo con muchas cosas, me gustaría hablar más desde el ámbito de los derechos humanos, desde la bioética. ¿Qué pasa? Y esto se los traigo aquí a la mesa y se los dejo. Ahorita hemos hablado de contextos muy bonitos, donde hay familia, donde hay comida, donde hay redes de apoyo. Y la verdad, cuando uno trabaja con comunidades donde ni siquiera tienen qué comer, o donde me ha tocado también desde la experiencia personas que viven en situación de calle y que se ponen mal y que no te los quieren recibir en ninguna clínica. Entonces, ¿ahí qué pasa? Y ahí vuelvo a traer el tema de la dignidad humana. Entonces, los pobres no tienen dignidad. Entonces, una persona pobre, ¿cómo vive estos procesos? Una persona que no tiene nada, una persona que es sola. Hay comunidades, hay asilos, me ha tocado conocer también, de personas de la comunidad LGTBI que ya son muy mayores, mujeres trans ya muy adultas, con muchos padecimientos, y que estos procesos realmente son difíciles. Entonces, a mí sí me gustaría, si se puede, en una segunda instancia, en una plática posterior, traer a la mesa estas personas que viven esta misma situación, porque todos les decía hace un rato, todos nos enfermamos, y todos nos enfermamos en el momento menos esperado, y un minuto nos cambia la vida. Pero ¿cómo lo asumen desde la desigualdad? Esos que históricamente han estado relegados, no solo del sistema de salud, sino de la atención del Estado mismo, ¿no? Entonces, aquí por eso es bien importante este tema de la voluntad anticipada, porque estadísticamente también que la gente que tiene dinero, bueno, pues va con un notario y es más fácil hacer su voluntad anticipada con notario, pero los que no tienen, ¿qué opciones realmente tiene el Estado mexicano? ¿Qué opciones factibles tenemos en México para estos grupos, para estas minorías básicamente han sido discriminadas en derechos humanos? Y yo creo que cerraría dejándoles esta inquietud, esta pregunta, y pues ojalá que nos en otra oportunidad. Claro que sí, Luz Elvira. Tenemos este siguiente programa la semana próxima. También invitamos en este momento a nuestro público a que nos deje comentarios, preguntas,
críticas, aportaciones, las que ustedes gusten, todas son bienvenidas y para integrarlas a la segunda parte. Claro que sí, muchas gracias por esta intervención, Luz Elvira. Adelante, ¿quieres cerrar con una breve intervención, Ana Pati? Muchas gracias. Pues invitar a la gente a esta parte de la reflexión, ¿no? La muerte está en la puerta de todos, pero también está en la puerta de todos esta parte de la empatía. El poder acompañar a la gente que amamos, el poder respetarla y al mismo tiempo trabajamos lo nuestro. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, muy amplio, pero sí poder compartir de la manera más amorosa y reitero, como hace rato, menos invasiva el proceso propio o de los que amamos. Sí, muchas gracias. En este tema a mí me parece muy triste en lo personal, pero siempre queda esta esperanza, ¿no? Que puede haber un mundo mejor, un mundo donde estemos más en la autonomía, más en el ejercicio de nuestros derechos humanos, más en la toma de decisiones. Así es. Y bueno, gracias por participar en este programa. Sus intervenciones son excelentes, muy atinadas, muy comprometidas, además desde sus profesiones, desde su conocimiento, de sus saberes. Así que bienvenidas a nuestro siguiente programa en la próxima semana. Nos despedimos en la voz, se despide Toika, en la dirección técnica Carla Arredondo y en la producción Paris Paredes. Les esperamos en nuestro próximo programa y por lo pronto escúchenos hoy, este jueves a las 7 de la noche, el domingo en retransmisión a las 11 de la mañana y a partir de las 11 de la mañana del domingo pueden mirarnos en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues hasta pronto. Bienvenidas siempre, compañeras. Hasta pronto.